En los últimos 60 días, la Tierra ha matado a miles de personas en 5 países distintos, repartidos en 4 continentes. Y ahora mismo, mientras escuchas esto, una ciudad de España está siendo sacudida por su terremoto número 621 en 6 días. 621 en 6 días en una sola ciudad. No es una errata, no es una exageración. Es exactamente lo que está pasando en Granada, en el sur de España, y casi nadie fuera de Europa está hablando de ello. Mientras tanto, el número de muertos del terremoto de Indonesia sigue subiendo. A Japón lo golpearon el mes pasado. Colombia todavía está sacando cuerpos de los escombros. Y Perú fue golpeado ayer mismo por un 7,2. En todas partes la gente se está haciendo la misma pregunta en voz alta. ¿Qué le está pasando a este planeta ahora mismo? ¿Es esto normal? ¿Deberíamos tener miedo? Voy a responder a cada una de esas preguntas ahora mismo con números reales, con ciencia real y con cero exageración. Porque la verdad, tal y como es, ya da bastante miedo por sí sola. Empecemos por lo que está pasando en España, porque esta historia está siendo casi completamente ignorada fuera de Europa y merece toda tu atención. Desde el 14 de agosto, la ciudad de Granada, en el sur de España, ha registrado más de 621 terremotos. 621 en 6 días. El Instituto Geográfico Nacional de España, el INGE, lleva registrando estos movimientos de forma continua desde el 14 de agosto y las cifras no dejan de subir. Esto es lo que los científicos llaman un enjambre sísmico, y un enjambre no es un terremoto grande seguido de sus réplicas. Un enjambre es una secuencia de muchos terremotos de tamaño más o menos parecido que ocurren una y otra vez en la misma zona pequeña, sin que haya un único sismo principal que domine a los demás. Simplemente siguen llegando y llegando y llegando y llegando. El enjambre se ha concentrado alrededor de los municipios de Alendín, Gójar y La Zubia, que están entre 2 y 12 kilómetros al sur de la ciudad de Granada. Los terremotos han sido muy superficiales, la mayoría a menos de 10 kilómetros de profundidad. Un terremoto superficial sacude la superficie mucho más fuerte que uno profundo de la misma magnitud. Por eso, incluso los sismos más pequeños de este enjambre se están sintiendo con fuerza por la gente que vive justo encima de ellos. Los movimientos más fuertes del enjambre han sido 2 terremotos separados de magnitud 4,8. Los dos sacudieron la región lo suficiente como para que los servicios de emergencia de Andalucía recibieran más de 50 llamadas cada vez, sobre todo por grietas descubiertas en edificios, por cascotes cayendo y por daños en fachadas. Y luego, solo el 18 de agosto, una serie de 4 terremotos por encima de magnitud 4 golpeó de forma casi consecutiva. Los temblores principales alcanzaron magnitudes de 4,8, 4,2 y 4,0, uno detrás de otro. El Centro Comercial Nevada en Armilla y otro centro comercial llamado Serrallo Plaza fueron evacuados y cerrados como precaución mientras los ingenieros inspeccionaban los edificios. Y la Alhambra, el conjunto palaciego medieval, que es uno de los lugares turísticos más visitados de toda Europa, fue cerrada temporalmente al público por riesgo sísmico. Hubo coches dañados por ladrillos y trozos de hormigón que cayeron sobre las calles de Granada. Alrededor de 600 vecinos fueron evacuados de 6 bloques de pisos en la zona de Las Gavias, después de que se detectaran daños estructurales. Los equipos técnicos inspeccionaron 580 edificios en toda la zona afectada. De esos edificios, 459 quedaron clasificados en verde sin daños. 105 quedaron en amarillo, es decir, daños menores, y 14 quedaron en rojo. Necesitaban medidas de seguridad antes de que nadie pudiera volver a ocuparlos con normalidad. ¿Por qué le está pasando esto a Granada? La respuesta es tectónica. El sur de España, y en concreto la región de Andalucía, donde está Granada, se asienta sobre una de las zonas sísmicamente más activas de toda Europa, y eso se debe al choque entre la placa tectónica euroasiática y la placa tectónica africana. Esas dos placas se están empujando la una contra la otra justo debajo del sur de España y del norte de Marruecos. La provincia de Granada está atravesada por una red de fallas activas capaces de producir terremotos, y no es la primera vez que esta ciudad sufre la actividad de un enjambre.
Entre 2020 y 2021 se registraron alrededor de 3.000 pequeños terremotos en la provincia de Granada. La zona tiene una historia sísmica larga y violenta. Un terremoto de magnitud 5,0 en Albolote, justo al norte de la ciudad de Granada, mató a 11 personas en 1956. La geología de este sitio no se va a ir a ninguna parte, y ahora mismo el enjambre sigue en marcha. A fecha de 20 de agosto, 621 terremotos en 6 días sin ninguna señal clara todavía de cuándo va a terminar. Ahora déjame llevarte a Indonesia, porque lo que pasó allí la semana pasada no fue un enjambre, fue un único acontecimiento catastrófico. La mañana del 15 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7,7 golpeó frente a la costa de la isla de Flores, en el este de Indonesia. El epicentro estuvo a unos 68 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. La profundidad fue de solo 10 kilómetros. Y 10 kilómetros, hablando en términos geológicos, es prácticamente la superficie. Un 7,7 superficial es una de las cosas más violentas que le pueden ocurrir a un pedazo de terreno. El Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS, calcula que más de 500,000 de personas en la isla de Flores probablemente sintieron una sacudida muy fuerte y que varios millones más notaron una sacudida entre moderada y fuerte en toda la región de alrededor. Cuando el suelo se mueve con esa violencia a 10 kilómetros de profundidad, los edificios no se agrietan, se derrumban. Las carreteras desaparecen bajo los desprendimientos, las comunicaciones se quedan a oscuras y los equipos de rescate no pueden pasar. El número de muertos en Indonesia no ha dejado de subir desde que golpeó el terremoto. Empezó en 2, subió a 20, luego a 38, luego a 47, luego a 53. Y para el lunes 18 de agosto ya había llegado a 68 muertos confirmados, con más de 200 heridos. Los equipos de rescate todavía no habían conseguido llegar a la regencia de Nagao, la zona más cercana al epicentro, porque los desprendimientos habían bloqueado por completo las carreteras y habían dejado sin señal todas las comunicaciones. Los equipos estaban intentando llegar a la zona en ferry. Más de 5.000 personas fueron evacuadas de sus casas. Al menos 157 viviendas quedaron destruidas, 41 con daños moderados y 148 con daños leves. Escuelas, centros de salud, lugares de culto y edificios de oficinas estuvieron entre las estructuras que sufrieron daños en toda la región. La Agencia de Meteorología de Indonesia, LABI, emitió un aviso de tsunami inmediatamente después del terremoto, pidiendo a los residentes que se alejaran de las playas y de las orillas de los ríos, y que subieran a terreno alto. El aviso acabó levantándose, pero no antes de que las estaciones de vigilancia del Evieguro detectaran olas de tsunami reales en 16 puntos de la costa, repartidos por 4 provincias indonesias. La ola más alta observada fue de 0,94 metros en una de las estaciones, pequeña pero real. Después del sismo principal, se registraron 341 réplicas, incluida una de magnitud 6,2 y otra de 6,9, que golpeó Sumatra Occidental a miles de kilómetros de distancia. El mismo día, un terremoto, 341 réplicas, varias olas de tsunami y una cifra de muertos que casi con toda seguridad sigue subiendo a medida que los equipos de rescate llegan a las zonas más remotas. Ese mismo tramo de costa de la isla de Flores fue golpeado por un terremoto de fuerza parecida en diciembre de 1992, cuando el sismo y el tsunami que provocó mataron a más de 2.500 personas. La Tierra no olvida dónde tiene sus cicatrices. Japón conoce los terremotos mejor que ninguna otra nación del planeta. El país tiene normas de construcción estrictas, sistemas de alerta temprana sofisticados, simulacros sísmicos obligatorios y una población que sabe por instinto qué hacer cuando empieza a temblar. Y aún con todo eso, el terremoto de Kumamoto del 28 de julio de 2026 fue devastador. Golpeó a las 4:27 de la tarde, hora local, en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, al suroeste del país. La Agencia Meteorológica de Japón lo calificó de magnitud 7,1. El USGS lo midió en 6,8.
La profundidad fue de unos 10 kilómetros, o sea que fue superficial y golpeó fuerte. Al menos 39 personas murieron y más de 350 resultaron heridas. Las autoridades japonesas ordenaron a unas 300.000 personas de la prefectura de Kumamoto que se refugiaran en centros de evacuación. Unos 40.000 hogares se quedaron sin electricidad. Los servicios ferroviarios se detuvieron. Se emitió un aviso de tsunami que después se levantó. Y una de las imágenes más impactantes del desastre fue la del centro comercial Ahau, en la localidad de Kushima, uno de los puntos más dañados de toda la región. Ese complejo tenía miles de compradores dentro cuando golpeó el terremoto. Unas 3.000 personas tuvieron que ser evacuadas al aparcamiento antes de que se produjera una explosión en otra parte del centro comercial donde todavía había empleados trabajando. O, en la localidad de Ikawa, una de las más afectadas, más de 800 de las 4.500 viviendas del municipio quedaron destruidas o dañadas. Muchos vecinos durmieron dentro de sus coches y en los aparcamientos con demasiado miedo como para volver a entrar en sus casas, y las consecuencias se agravaron por el calor. En la ciudad de Kumamoto, las temperaturas llegaron a los 36 grados centígrados, unos 97 grados Fahrenheit, en los días siguientes al terremoto. Supervivientes en refugios temporales, sin electricidad, con un calor de verano extremo. Japón lo llamó el primer terremoto de magnitud 7 de su historia, ocurrido en pleno verano. La agencia meteorológica lo bautizó oficialmente como el terremoto de Kumamoto de 2026, y los expertos señalaron algo que importa mucho más de lo que parece, que la zona de falla de Inagu, la que produjo este acontecimiento, puede haber transferido tensión a las fallas activas de alrededor. Eso ha levantado preocupación sobre lo que viene después, y luego está Colombia, y luego está Perú. La historia de Sudamérica en 2026 se ha ido desplegando como una pesadilla a cámara lenta. Venezuela fue lo primero. El 24 de junio, 2 terremotos golpearon con 30 segundos de diferencia. Magnitud 7,2 y después magnitud 7,5. Los dos, uno detrás del otro, sobre el mismo país. El estado de La Guaira vio derrumbarse el 80% de sus edificios, más de 6.300 personas confirmadas muertas, decenas de miles siguen desaparecidas. Después vino Colombia el 10 de agosto, apenas 47 días después de Venezuela. Magnitud 7,4, el terremoto más fuerte jamás registrado en Colombia en este siglo. Más de 312 muertos, 4.600 heridos, cientos de personas todavía desaparecidas. Ciudades como Cali, Pereira, Quibdó y Manizales sufrieron daños graves. Las torres góticas de la histórica Catedral de Manizales se vinieron abajo. Y después Perú, el 20 de agosto. Magnitud 7,2 a 108 kilómetros de profundidad, sentido en todo el país, incluida Lima. Se reportaron desprendimientos cerca del epicentro, en la zona de Corora. Por suerte, gracias a la profundidad, las víctimas parecían limitadas según los primeros informes. Pero la sacudida fue real y fue amplia. Y llegó 6 días después de que Perú hubiera hecho el mayor simulacro sísmico nacional de su historia, simulando un megaterremoto de 8,8. Ahora déjame dar un paso atrás y responder a la pregunta que todos os estáis haciendo ahora mismo. ¿Es esto normal? ¿Es 2026 un año fuera de lo común? ¿Están aumentando de verdad los terremotos? Porque aquí es donde tengo que darte la respuesta más honesta y más cuidadosa que puedo dar. Según los datos de UGIS, la Tierra registra de media unos 14,9 terremotos de magnitud 7 o superior cada año, no cada década, cada año. De media. Eso sale algo más de un terremoto importante al mes en algún punto de este planeta. Y esa ha sido la media durante décadas. Hasta mediados de agosto de 2026, el mundo había registrado 11 terremotos de magnitud 7 o superior. Ahí están incluidos los de Filipinas, de magnitud 7,8 y 8,1 en junio, el doble golpe de Venezuela, 7,2 y 7,5, el 7,4 de Colombia, el 7,7 de Indonesia, el 7,1 de Japón, el 7,2 de Perú y varios más a principios de año, cerca de Tonga, de Vanuatu y de Malasia, 11 a mediados de agosto, cuando la media para un año completo está en torno a 12.
John Cassidy, sismólogo especializado en terremotos de recursos naturales de Canadá, lo dijo sin rodeos. Estamos a 3/4 partes del año y hemos tenido 11 terremotos, dijo, cuando la media sugeriría 12. Desde el punto de vista puro de la frecuencia, 2026 todavía no es un año estadísticamente anormal en cuanto al número de grandes terremotos. Pero aquí viene la parte que sí se siente distinta. Lo que resulta inusual en 2026 no es el número de terremotos. Es donde han golpeado y lo devastadoras que han sido las consecuencias humanas. Con un 7,2 y un 7,5 golpeando Venezuela al mismo tiempo, en un país con construcción antigua y con capacidad limitada de respuesta ante desastres, produjeron una cifra catastrófica de víctimas. Un 7,4 golpeando el occidente de Colombia, en una región poblada, produjo cientos de muertos. Un 7,7 golpeando de forma superficial en Flores, Indonesia, mató a decenas de personas y desplazó a miles, con las carreteras todavía bloqueadas días después. Un 7,1 golpeando a las 4:30 de la tarde en Kumamoto, Japón, cuando un enorme centro comercial estaba lleno de gente, mató a 39 personas incluso en una de las naciones mejor preparadas del mundo frente a los terremotos. Y un enjambre sísmico de 621 terremotos está sacudiendo ahora mismo una de las ciudades históricas más queridas de Europa. En estos acontecimientos, golpeando zonas pobladas, golpeando en rápida sucesión, golpeando en 2026 con los ojos del mundo ya puestos en Sudamérica después de Venezuela, crean una acumulación psicológica que se siente distinta, incluso cuando los números en bruto no están espectacularmente por encima de la media. El propio UCES es cuidadoso y prudente con esto. Han advertido de forma constante contra la idea de interpretar agrupaciones a corto plazo como prueba de que la actividad sísmica mundial está aumentando. El registro a largo plazo no muestra un aumento claro en el ritmo de los grandes terremotos con el paso del tiempo. Lo que sí ha aumentado, y de forma espectacular, es el número de personas que viven en zonas propensas a los terremotos, y la infraestructura mediática capaz de cubrir cada acontecimiento importante en tiempo real. En 1906, cuando el gran terremoto de San Francisco mató a unas 3.000 personas, no había Twitter, ni YouTube, ni una red de vigilancia sísmica en tiempo real. Hoy, un magnitud 4,8 en Granada produce 50 llamadas de emergencia, imágenes grabadas por decenas de teléfonos móviles y cobertura informativa internacional en cuestión de minutos. La Tierra no ha cambiado. Lo que ha cambiado y enormemente es nuestra capacidad de ver lo que hace la Tierra y de sentir el impacto humano que deja detrás. Pero déjame ser honesto también sobre lo que la ciencia sí nos dice de regiones concretas. Sudamérica no está simplemente pasando una mala racha estadística. La costa central de Perú ha acumulado el 80% de la energía sísmica que liberó en su última gran ruptura, la de 1746. Y los científicos advierten de que sigue siendo capaz de producir un megaterremoto de entre 8,5 y 8,8. Indonesia está a caballo del Cinturón de Fuego del Pacífico, uno de los cinturones sísmicamente más activos de todo el planeta. Y los grandes terremotos en la isla de Flores no son aleatorios. El terremoto de diciembre de 1992, en la misma zona, mató a 200 personas. El terremoto de agosto de 2026 golpeó casi el mismo punto. Eso no son coincidencias, eso son realidades tectónicas. La zona de Kumamoto en Japón está atravesada por múltiples zonas de fallas activas, incluida la zona de falla de Inagu, la que produjo el terremoto del 28 de julio, y los expertos están vigilando ahora si la atención se ha transferido a las fallas vecinas. Y Granada, en España, está construida sobre una de las geologías sísmicamente más complejas de toda Europa occidental. Estos son lugares que llevan siendo zonas sísmicas millones de años. Lo nuevo no son los terremotos. Lo nuevo es la huella humana encima de ellos, la energía total liberada en todos estos acontecimientos. Este año, entre Venezuela, Colombia, Indonesia, Japón, Perú y los cientos de terremotos más pequeños de España, es sobrecogedora si se piensa en términos humanos.
Cada uno de ellos fue un momento en el que el planeta soltó una energía que llevaba décadas o siglos, almacenada dentro de fallas bloqueadas. Y los sitios por donde escapó esa energía resultaron ser sitios donde los seres humanos habían construido sus ciudades, sus escuelas, sus centros comerciales y sus casas. Y con las fallas pasa una cosa. Cuando una falla libera tensión en un terremoto, puede desplazar el reparto de tensión en la zona de alrededor. Eso no dispara automáticamente más terremotos, pero sí cambia el mapa del riesgo. Después de Kumamoto, el 28 de julio, los sismólogos japoneses estaban estudiando si la falla de Inagu había transferido tensión a otros segmentos de fallas cercanos. Después de Colombia, el 10 de agosto, los expertos de Perú ya estaban avisando públicamente de la energía almacenada frente a sus costas. 2 días más tarde, un sismólogo salió en la radio peruana e hizo una advertencia directa sobre un posible acontecimiento de entre 8,5 y 8,8. 6 días después de aquello, Perú tembló. Esto no es una predicción de catástrofe. Esto es cómo funciona la ciencia. Los científicos identifican dónde está almacenado el riesgo, siguen la pista de dónde se acumula la tensión, emiten avisos y preparan a las comunidades. Y a veces esos avisos llegan justo antes del acontecimiento, y a veces llegan años o décadas antes. Única respuesta honesta a la pregunta de cuándo es todavía no. Y por eso mismo la preparación lo es todo. Si vives cerca de una zona sísmica activa, y hay miles de millones de personas que lo hacen, los acontecimientos de 2026 no son un motivo para entrar en pánico, son un motivo para actuar. Conoce las normas de construcción de tu edificio. Conoce tu ruta de evacuación. Ten un kit de emergencia preparado. Si estás cerca de la costa, aprende dónde está el terreno alto. Entiende cómo suena un aviso de tsunami y a qué velocidad tienes que moverte. Estas son las cosas que separan a los lugares que sobrevivieron con pocas víctimas de los lugares donde se perdieron miles de vidas. La Tierra no está más activa en 2026 en el sentido estadístico a largo plazo. Pero la Tierra siempre está activa, siempre lo ha estado, siempre lo estará. Lo que cambia es nuestra disposición, nuestra preparación y nuestra honestidad sobre el riesgo que existe bajo nuestros pies. 621 terremotos en 6 días en Granada, 68 muertos en Indonesia, 39 muertos en Japón, más de 6.300 muertos en Venezuela, más de 312 muertos en Colombia, y Perú temblando otra vez. Ayer mismo. Esto no es el fin del mundo.